Bueno, ya estamos de vuelta, queridos amigos, y hoy de nuevo para hablar del caso Alcácer. Pero antes de empezar, queremos dejar claro algunos puntos. Tenemos a la persona que hoy va a desarrollar su investigación detrás de bambalinas, pero queríamos, como digo, dejar claro algunos puntos porque esto no es una investigación de Hugo y mía, ni mucho menos. Dijimos en directos anteriores que si no había nada nuevo sobre el caso Alcácer, nosotros personalmente no íbamos a hablar del caso Alcácer. No íbamos a entrar en el circo de acusaciones, de ataques, de conversaciones extraídas de llamadas de teléfono, no íbamos a opinar de eso. Es más, consideramos que eso perjudica más que beneficia. Pero claro, hicimos un directo con Arturo hablando de la balística porque lo teníamos pendiente y porque ya nos comprometimos con él a desarrollarlo, y nuestra idea era dejarlo ahí hasta que llegara algo nuevo. Y a los pocos días recibimos un mensaje de este grupo de investigación, de este grupo multidisciplinar compuesto por juristas, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por investigadores, por periodistas y por científicos. Y en ese mensaje nos contaban que tenían unos resultados muy interesantes que podían aportar quizá claridad a algunas dudas respecto al caso Alcácer, concretamente a todo lo que tiene que ver con el doble enterramiento. Claro, con tal premisa, con tal mensaje, no podíamos decir que no. Y ellos son los que quisieron que fuera este canal quien diera voz a estos resultados. Pero, como digo, no es una cosa ni Hugo ni mía. Hacemos hincapié en esto porque a lo largo de estos días en los que el tráiler ha estado en circulación, hemos recibido ataques, insultos, menosprecios de todo tipo, haciéndonos responsables de lo de hoy, haciéndonos partícipes de lo de hoy, cuando nosotros no tenemos nada que ver. Tenemos que ver en el sentido de que prestamos nuestra plataforma, prestamos nuestro canal, vamos a dar voz a estos resultados, pero nosotros no estamos detrás de esta investigación. Al igual que hemos hecho otras cosas, en algunas ocasiones bien, en otras no tan bien, y somos responsables, en esta ocasión no. En esta ocasión no es un trabajo de Hugo ni Jorge. No es de Informe Enigma, no es de Informe Enigma. Pero han querido que sea en esta plataforma donde se den a conocer estos resultados. Y también os habéis preguntado mucho, pero mucho, que por qué en lugar de salir en nuestro canal, estos análisis, estas pruebas, estos resultados no se ponían a disposición del juzgado, que es quien lo tendría que tener. Y para poder contestaros adecuadamente, para que todo el mundo lo entienda, le preguntamos al gabinete jurídico que nos acompaña en muchas ocasiones cuando vamos a dar algún tipo de noticia o de prueba que gira en torno al caso Alcácer, y ellos nos redactaron un documento para que quede claro el por qué no hace falta entregar esto ahora mismo a un juzgado. No quiere decir que si el juzgado lo necesite, se le solicita a los miembros de este grupo y ellos le entregarán toda la documentación que requieran. Pero de momento, si nos permitís, os vamos a robar unos minutos para que Hugo pueda leer ese comunicado que nos ha enviado el gabinete jurídico para que quede claro de qué trata y el por qué de momento esto no tiene que ir primero a un juzgado. Bueno, Jorge, pues voy a proceder a leer esto y comenzamos, que tampoco quiero yo que esto se demore mucho, que está la gente expectante por saber qué vamos a contar hoy. Pues mira, antes de comenzar con el análisis, queremos aclarar una cuestión. Nos están preguntando por qué no vamos mañana mismo, como decía Jorge, al juzgado con este informe. La respuesta es esencialmente de índole técnico-jurídica y tiene que ver en cómo funciona el proceso penal en España. En primer lugar, es que durante más de 30 años se han formulado múltiples hipótesis sobre el caso, algunas académicas, otras especulativas y otras directamente inventadas. A ninguna de ellas se le ha exigido acudir al juzgado por el mero hecho de existir como planteamiento teórico. La diferencia aquí es que estamos ante una hipótesis con base científica, pero jurídicamente sigue siendo una hipótesis hasta que, si en el momento oportuno se llegara a incorporar formalmente un procedimiento y se somete a contradicción. No existe una obligación general de judicializar toda
interpretación técnica retrospectiva sobre un caso ya enjuiciado, salvo que estemos ante conocimiento directo de un delito actual o ante una prueba material nueva relevante que se esté ocultando. Como bien sabéis, existe una sentencia firme que declaró como hechos probados un determinado lugar y dinámica de enterramiento. Este relato fáctico quedó fijado en el procedimiento ya enjuiciado y, una vez firme la sentencia, solo puede revisarse por los cauces legalmente previstos. El Tribunal Supremo ha retirado, por ejemplo, la sentencia 523 de 2015, que para corregir un error en los hechos probados por la vía del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se exige un documento que obre en autos, que sea literosuficiente, que evidencie por sí mismo el error sin necesidad de hipótesis ni razonamientos adicionales y que tenga relevancia directa en el fallo. Desde aquí no se pretende alterar el sentido del fallo ni desprestigiar el trabajo forense realizado por otros peritos en el marco del sumario o sus resultados. En otras palabras, para cambiar un hecho probado no basta con un informe técnico, hace falta una prueba revestida de oficialidad judicial, enmarcada dentro de un procedimiento de investigación que por sí solo demuestre de forma clara e inequívoca que hubo error judicial. Y eso aquí no se pretende con los análisis del compañero, vamos a hablar con él ahora mismo. El trabajo científico que presentamos tiene por supuesto, valor académico, se ha realizado siguiendo el método científico y merece debate, pero jurídicamente a día de hoy no es una prueba que modifique una sentencia y no ha sido elaborado bajo designación judicial y con cadena de custodia procesal. Su naturaleza actual es científica y privada, ello sin perjuicio de que, si alguna de las partes o la propia autoridad judicial de oficio considera imprescindible incorporar este informe a la pieza separada, esta parte queda a su entera disposición para aportar la información que se nos requiera. En cuanto a la pieza separada, sumario B constituye un marco fáctico relevante que no puede alterarse sin una actividad probatoria suficiente y jurídicamente válida. Es decir, en la pieza separada no se puede alterar los hechos probados sin una prueba nueva suficiente recabada con todas las garantías que establece al respecto la Constitución y la legislación procesal. Por la información que otros comunicadores han dado respecto a esta pieza separada, sabemos que se está encaminada a determinar únicamente la participación y localización del paradero de Antonio Anglés, no la investigación de los hechos probados. El artículo 159 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a denunciar delitos conocidos. Aquí no estamos ante el conocimiento directo de un delito actual ni ante la aparición de una prueba material que esté siendo ocultada. Estamos ante una hipótesis técnica retrospectiva sobre hechos ocurridos hace más de 30 años y fijados como probados en una sentencia firme. Desde la perspectiva penal, tampoco resulta aplicable el artículo 450 del Código Penal, que sanciona la omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución cuando se tenga conocimiento de su comisión. Este precepto exige el conocimiento cierto, actual y concreto de un delito grave en curso o de inmediata comisión, así como la posibilidad real de impedirlo o denunciarlo sin riesgo. En el presente supuesto, no estamos ante la constatación directa de un delito actual ni ante la ocultación de una prueba material nueva, sino ante una hipótesis técnica retrospectiva sobre hechos acaecidos hace más de 30 años y ya enjuiciados. En consecuencia, no puede someterse razonablemente la existencia de un deber penal de denuncia en los términos del artículo 450 del Código Penal. Nuestro papel aquí no es sustituir a los tribunales ni impugnar una sentencia firme ni criticar la labor forense o policial realizada en su momento. Es exponer un análisis técnico que abre una línea de reflexión forense desde el respeto institucional y en ese marco de información y divulgación responsable nos amparan los derechos de libertad de expresión, de comunicar información veraz por cualquier medio de difusión, de libre producción de comunicación de contenidos previstos en el artículo 20 de la Constitución española. Estos derechos amparan la difusión del análisis técnico y debates de interés público, siempre desde el respeto a las resoluciones judiciales y a derechos de terceros. Me he quedado sin saliva. Ya está. Bueno, has aguantado bastante bien el tirón. Sí. En definitiva, lo que se va a exponer hoy aquí no va a cambiar la sentencia, que ya está. O sea, el caso está cerrado. Hay una verdad jurídica, ¿verdad?, que cuenta que esto ocurrió en un lugar determinado, que fueron 2 personas, se abre la posibilidad a más y ya está. Pero ¿cuántas veces nos hemos quejado y cuántas veces hemos visto que os habéis quejado porque veníamos aquí, Hugo, yo, otros compañeros, otros streamers, y hablábamos del caso Alcácer y no se aportaba nada nuevo? Sin embargo, ahora que aparece un grupo de trabajo que lleva mucho tiempo, muchos meses, incluso me atrevería a decir
que años analizando informes, analizando la sentencia, todos los documentos que se han podido encontrar, nos quejamos. Porque claro, yo imagino que lo que todo el mundo quiere es que traigamos a Antonio Anglés, lo sentemos aquí y le hagamos una entrevista. Yo creo que eso no va a ocurrir jamás. Pero, hombre, ya que alguien decide, como os dijimos al principio, juristas, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, periodistas, investigadores, en su tiempo libre, con su presupuesto, ponerlo a disposición de este caso, desplazarse, analizar, qué menos que como mínimo estar agradecidos. Porque sobre todo, y esto que no se nos olvide, lo debemos a las familias, saber exactamente qué fue lo que pasó. Que el hecho no va a cambiar, el núcleo no va a cambiar. Lo que le pasó tristemente a Miriam, Antonio y Desiré no va a cambiar. Pero si podemos ir colocando las piezas en su sitio, yo creo que eso tiene un valor y como mínimo tiene un sentido para comprender qué fue lo que ocurrió. Evidentemente, la pieza más importante es saber dónde está Antonio Anglés. Vivo, muerto, no lo sabemos. Y él sería la pieza ya, la pieza última para encajar el puzzle. Pero mientras tanto, hombre, vayamos colocando todo lo que podamos. Quizá por deducción ya sepamos de lo que vamos a hablar. O algunos dirán, bueno, pues yo esto ya lo sabía ya, pero ¿quién nos ha traído algún análisis forense desde el juicio? ¿Quién ha traído alguna prueba de laboratorio? Creo que prácticamente nadie. Hombre, pues como mínimo estar agradecidos por el trabajo que han hecho. Y ahora sí, nada, pongo esto que dura 5 segundos y damos paso a nuestro compañero. Y ahora sí, saludamos a Daniel Fernández. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues encantado aquí de estar con vosotros. Antes de nada, que esto va muy rápido hoy, yo sé que hay mucha expectación, hay mucha presión también, y se me ha olvidado saludar a todos los que nos estáis viendo en directo, que sois muchos, y a los que nos veréis después, ya tranquilamente desde casa. Así que gracias a todos los que estamos en directo y, como digo, a los que después nos veréis tranquilamente desde donde podáis sintonizarnos. Dani, lo primero que yo te preguntaría es, tanto tú como el grupo de trabajo del cual formas parte, ¿por qué decidís meteros en el caso Alcácer? ¿Por qué decidís en vuestro tiempo libre analizar, documentaros, buscar cualquier cosa que pueda esclarecer lo que pasó aquel viernes 13 del año 1992? Bueno, contesto por mi parte porque el resto de personas, como además algunas no quieren decir aquí sus nombres, y esto hay que respetarlo, pues voy a contar el porqué de mi caso en concreto. Bueno, yo soy de Palencia con P, de Castilla y León. Sabéis que en el que es prácticamente mi pueblo, en Aguilar de Campo, hubo un caso muy tristemente similar, de desaparición de 2 niñas. Y mi padre era policía, está jubilado, y desde pequeño pues tuve muchísimo interés por la ciencia forense, concretamente por la ciencia en general. Y desde ese punto de vista es desde el que empecé a investigar. Recuerdo que con una edad poco corriente para leer, vamos a decir así, un sumario de un caso y menos de un caso tan escabroso como es este, pues ya estaba a disposición de todo el mundo el sumario del caso Alcácer a través de las antiguas web del Palleter y de Viriato Luchador, o al menos esa versión que ellos, digamos, escribieron. Y pues un poco por motivación propia, no sé muy bien de dónde vino, y por encargo de mi padre me puse a leerlo, lo cual me llevó muchísimos meses. Esto, quienes hayáis leído de verdad el sumario del caso Alcácer, sabéis lo que es, ¿no? Con sus 4.000 y pico folios. Y después de un tiempo empezamos, sabéis que vino unos años de digamos, congelación del caso, por lo menos a nivel de gran público, excepto la intervención en el programa de Iker Jiménez y el documental de Netflix. No se habló durante muchos años del caso, pero había muchísima gente que igual no estábamos en contacto entre nosotros investigando por detrás. Yo por la parte forense y este resto de compañeros, de los cuales no puedo comentar mucho por respeto a ellos, pero han estado investigando desde sus puntos de vista,
con lo que ellos hacen en sus profesiones, pero en su tiempo libre, investigando este caso. Y decidimos unirnos a través de Telegram y de estas maneras para intentar sacar algo en conjunto, y creo que ahora estamos en condiciones de poder deciros un par de cosas relevantes, por lo menos yo desde el punto de vista de la ciencia forense, concretamente hoy desde el punto de vista de la geología y del análisis de las tierras. Porque, Dani, para que todo el mundo lo sepa, ¿a qué te dedicas? O exactamente qué papel o qué rol juegas tú dentro de este grupo multidisciplinar. Bien, yo soy técnico en laboratorio, en radiodiagnóstico, grado en microbiología, grado en magisterio de educación primaria, máster en secundaria y ahora máster en ciencias forenses, y espero empezar el curso que viene en programa de doctorado en ciencias forenses en especialidad de biología forense. Durante este tiempo he hecho esta investigación por interés propio durante todos los años anteriores, y esto simplemente lo decidí integrar como parte de mi trabajo de fin de máster, como podría haber hecho de cualquier otro tema, pero ya que es mi pasión y del que he investigado tanto, pues os puedo decir que esta mañana lo he entregado ya. Y ese ha sido el motivo. Y respecto a los demás, yo creo que es mejor que si en el futuro quieren aparecer, ellos mismos comenten su historia, sus porqués y eso. Creo que es la respuesta que os puedo dar de mi parte. De hecho, Dani tuvo la gentileza de enviarnos ese trabajo. Es un tocho. Yo no he entendido la mitad, tengo que reconocerlo, porque son todas cosas muy técnicas, son muy números, muchos gráficos, que para eso está Dani, para explicarnos un poco de qué trata. Dani ha empezado con algo muy importante, ¿no? El análisis de las tierras. Cuando hablas de tierras, Dani, para que todo el mundo lo entienda, tierra sabemos lo que es, pero ¿a qué te refieres exactamente? Vamos a ver, sabéis que se especuló, sobre todo en los años posteriores a ya en la instrucción del caso, acercándose al juicio, se especuló por varios motivos de una hipótesis que se llamó, o conocemos todos como del doble enterramiento. Esta se basaba en la observación que hizo el doctor Frontela en sus segundas autopsias, las del día 29 de enero del 93, sobre cadáveres que ya habían sido estudiados el día anterior por los forenses valencianos, encabezados por el profesor Verdú, y se encontraron tierras diferentes a las de la fosa de la Romana, donde fueron encontrados los cadáveres. Estaban impregnados de barro, tanto en la moqueta que los recubría exteriormente, como las ropas, como las partes de piel en contacto con el exterior, como los zapatos. Los zapatos interesan especialmente porque parece ser que sobresalían, al menos en alguno de los cadáveres, del, digamos, rollo o conjunto formado por la moqueta y las telas. En otra sesión que hagamos hablando de la parte de tafonomía, de los cadáveres, de los procesos de descomposición y de la entomología de los insectos, ya hablaremos de esto, pero el caso es que las tierras, todo esto favorecido por los propios fluidos de la descomposición y por las lluvias muy abundantes que hubo ese año, como ha habido este año también, favorecieron que todo ese barro se adhiriera en torno a las ropas, a la moqueta, a los zapatos, a todas las partes que sobresalían de los cadáveres en la fosa. Y detectó el doctor Frontela unas fluorescencias, que no tengo aquí la frase textual, está en el trabajo entrecomillada, detectó unas fluorescencias en el rango de frecuencias de 400 a 550 nanómetros aproximadamente, al hacer el típico barrido que se hace con luz forense, que es como llamamos, realmente se llaman Alternative Light Sources, ALS, fuentes de luz alternativa, que emiten ultravioletas en diferentes rangos de longitudes de onda y detectan fluorescencias, que normalmente se hace para buscar restos de sangre, semen, saliva, orina, fluidos biológicos, ciertas fibras que son más fáciles de observar así que con luz visible, pero en este caso, de forma más o menos casual, en los zapatos, en uno de los extremos de la moqueta, en los bajos de los pantalones de alguno de los cadáveres se encontraron tierras que tenían esa curiosa fluorescencia que le llamó la atención por su intensidad y su color amarillento en ese rango de longitudes de onda al doctor Frontela y al doctor Montes, tanto como para escribirlo en su informe. Este informe, por desgracia, llega una semana antes, menos de una semana, de hecho, en los días previos antes del juicio, con el sumario ya cerrado y no pudo incorporarse al sumario. Y esto fue un problema porque no pudo tenerse en cuenta. No obstante, a nivel científico y a nivel académico, creo que es interesante y es lo que os vengo a ofrecer.
No sé si he respondido a lo que me refiero con las tierras. Las tierras de la fosa, de la romana, que según la verdad jurídica y los hechos probados es donde fueron enterradas y la que debería haber y había, y otras tierras que tienen unas cualidades diferentes porque las tierras de la fosa de la romana y de todo el estrato geológico que la compone, ahora paso a hablar de los mapas geológicos, no tienen esas propiedades. Por lo tanto, creo que a nivel científico interesaba investigar la procedencia de estas tierras, de las cuales Hago un ya breve se... resumen. Hago un breve resumen, Dani. Si en algún momento me equivoco, por favor, corrígeme. En definitiva, lo que creo que nos cuenta Dani es que cuando esos cuerpos son encontrados tienen tienen distintos tipos de tierra. Unos pertenecen a la romana, porque Dani también ha estado allí, las ha analizado, es decir, son de allí, sin lugar a duda, y otro tipo de tierra eran de otro sitio y había que encontrar ese otro lugar. Buscándolo, luego finalmente Dani nos dirá qué lugar es ese. Yo creo que casi todo el mundo lo sabemos, pero hacía falta poder comprobarlo, bueno, pues como lo ha hecho Dani. Voy bien encaminado. Dani, lo he contado así. Yo no tengo el tecnicismo que tienes tú para hablar de la Tierra. Y cuando nos hablas de fluorescencia, puede parecer preguntas tontas, pero por si alguien no lo entiende, ¿hablamos de una Tierra que brilla? De una Tierra que brilla cuando se le expone a una luz ultravioleta, como estas, por ejemplo, que usamos en laboratorio. Esta es de fabricación más o menos artesanal, ¿no? Y que observamos con unos filtros determinados de diferentes longitudes de onda, para explicar el fenómeno de fluorescencia de forma fácil y rápida y que se entienda. Simplemente, hay átomos, hay moléculas que están en un estado que llamamos estado fundamental, bueno, todos lo están, pero que al ser excitados con ciertas longitudes de onda muy energéticas, con unas luces más energéticas que la luz visible, que la luz que vemos, y que somos capaces de ver los humanos con nuestro rango, que es muy estrecho, por cierto, de visión, se excitan sus electrones de su capa externa y saltan. Y saltan a un nivel superior con el que tienen un diferencial de energía, que es lo que se llama cuanto, un fotón. Esa diferencia de energía que tienen que absorber no tienen más opciones por las leyes de la propia física cuántica que emitir ese diferencial de energía en forma de fotón, que lógicamente es de menos longitud de onda y por lo tanto entra en nuestro rango de luz visible. Por eso es que iluminando un material fluorescente con una luz ultravioleta, siempre que sea de la longitud de onda determinada, nos emite una luz que sí que podemos ver con nuestros ojos, porque sí que es del espectro visible. Esto es la fluorescencia. Y yo ahora quería hacerte una pregunta, Dani, también desde el absoluto desconocimiento y todo, ¿Todas las tierras la tienen, pero digamos que en menor frecuencia o algo, o no? ¿O solamente la tiene un tipo de tierra especial? No, hay varios grupos de tierras que pueden tenerla, no depende tanto de las tierras, sino de su composición mineral. En este caso hablamos de tierras de origen fundamentalmente sedimentario, en algún caso metamórfico también, y hablamos de épocas muy diferentes. La fosa de la romana, si nos vamos a los mapas geológicos, lo que yo quería decir sobre todo es que esto lo puede realizar cualquiera. Esto que he hecho yo lo puede hacer prácticamente cualquiera en casa con un conocimiento de ciencias medio, de laboratorio igual un poquito más alto, pero por ejemplo de geología con un nivel de segundo de bachillerato es más que suficiente. Nos vamos a los mapas del Instituto del Instituto Geológico Minero de España, del IGME. Nos descargamos los mapas de la región a través del aplicativo Magna 50, segunda serie, y vemos exactamente todos los estratos con coordenadas de todos los puntos de interés de cualquier zona de España. Aquí, lógicamente, solo hemos cogido los que nos interesan, y vemos de qué composición son los suelos, con todo lujo de detalles y todo tipo de precisión. Y estos suelos, que tienen estas características, son muy diferentes. Los de la fosa de la romana, que los tengo aquí señalados, no sé si se apreciará en el vídeo, pero bueno, podemos poner las imágenes. De todas formas, lo que digo, invito a todo el mundo a hacerlo, simplemente. Son de un periodo, la fosa de la romana, con unas características muy diferentes. Son de un periodo que es ya del Cretácico, al límite entre el Cretácico inferior y superior, del periodo que más o menos se llama el Biense, que tiene aproximadamente 100, 110, 116 millones de años. ¿Vale? Esto puede parecer muchísimo,
es un periodo antiguo, pero es que en esa época y en esas condiciones no había posibilidad de formación de estos materiales fluorescentes. Antes de adelantarme a estos estratos, quería hablar del mineral en concreto. Ya fue Juan Ignacio Blanco, al cual me parece, con el cual abiertamente discrepamos muchas personas en muchas cosas, pero me parece que es una figura que hay que reconocer. Ya dijo en su libro que uno de los minerales que podía ser causante de estas emisiones era el aragonito. El mismo doctor Frontela y el doctor Montes lo comentaron en el juicio también, oralmente, no aparece en los rollos de sala ni menos en el informe, pero lo dijeron. Y ese era uno de los minerales que podrían causar esa fluorescencia. El aragonito es una forma cristalina muy concreta, con unas características ópticas muy concretas del carbonato de calcio. El carbonato de calcio es uno de los componentes más frecuentes de la corteza terrestre, la caliza, las calcitas. Los minerales más frecuentes que conocemos están formados por carbonatos de calcio. Pero estos concretamente tienen que formarse en unas condiciones de presión y temperatura y en un ambiente lacustre de baja profundidad de aguas salobres muy concreto, que solo se da en un estrato geológico concreto que se llama el Facies Keuper, escrito Kuiper en alemán pronunciado. Y es un periodo mucho más antiguo. Es un periodo anterior a la aparición de los dinosaurios, para que nos situemos en una época geológica. Estaríamos aquí a finales del Triásico. Para entendernos, no había dinosaurios, estaban empezando las plantas con flor, las gimnospermas. Prácticamente solo había helechos y coníferas, para que nos hagamos idea de la antigüedad del suelo del que estamos hablando. De la Comunidad Valenciana sería de los suelos más antiguos. Y este estrato es muy escaso en general en el mundo, lo es también en la Comunidad Valenciana. Hemos calculado que ocupa un porcentaje muy pequeño de la provincia de Valencia, los afloramientos de este estrato, que puedan tener presencia de aragonito en el suelo. Muchos diréis, bueno, ¿hay más minerales que pueden provocar fluorescencias a estas longitudes de onda? Sí, he cogido aquí una colección, en este caso mía, de minerales que son conocidos por sus propiedades fluorescentes, ¿no? Y a estas longitudes de onda no emiten. Por ejemplo, el yeso, que es el conocido cristal de Bruja, en su forma cristalina de punta de flecha, digamos. Las dolomitas, que las dolomitas también algunas son fluorescentes, unas cuarcitas también, algunas calcitas que también son carbonatos de calcio pueden ser fluorescentes, estas no lo son. Otros aragonitos de otras formas, tengo aquí un aragonito negro, por ejemplo, de la provincia de Guadalajara, del yacimiento de Luzón, conocido, que no emiten esas fluorescencias. Y obviamente, ya el propio nombre lo dice, la fluorita, que es un compuesto fluorado, pues también ha quedado descartado. La calcopirita, el oro de los pobres, que decimos, tampoco está presente en esa zona. Y como conclusión, en la zona el único material que puede dar, puede ser parte de los suelos, parte de las tierras, en cantidad suficiente como para impregnar los zapatos de quien camine por ello, de impregnar los materiales, los bajos del coche, picos o palas, en fin, guantes, cualquier material que entre en contacto con ellos y que emita fluorescencia, solo puede ser el aragonito. Y el aragonito no puede formarse en la zona del barranco de la partida de la Romana, ni tampoco, como sugirió el doctor Frontela en el juicio, en la albufera. La albufera se formó durante el Holoceno. El Holoceno es un periodo en el que estamos actualmente. Es el periodo de los homínidos, que tiene como mucho 11.700 años. Nada comparado con 200 millones de años. El aragonito tiene que ser, por lo tanto, crucial en todo esto. Entonces, la búsqueda la centré en, bueno, vamos a ver dónde hay estratos del Kuiper que afloren, que tengan aragonitos, porque no todos lo tienen, y para eso hemos buscado sus fluorescencias y un material, un mineral acompañante muy característico que cristaliza junto a los aragonitos, que es una piedra semipreciosa, la tengo aquí al microscopio puesta, no sé si se verá, que se llama jacinto de Compostela. Es una forma de cuarzo. Perdona que te interrumpa, Dani. ¿Puedes acercarle a la cámara a la piedra? Más bien al revés. Sí. Bueno, este cristalito de aquí, que no sé si se podrá enfocar bien. Yo creo que se ve bastante bien. ¿Es como de color blanco, Dani? No, el rojo granate, de ese color granate tan bonito, en forma cristalina. Sí, lo blanco es aragonito, puede haber dolomitas también, ¿eh? Y también hay alguno más, y aquí tengo una colección estupenda, y en las fotografías, si las quieres enseñar, esas fotografías que muestran las fluorescencias
son estos minerales. Tengo muchos más ahí guardados y lo bueno es que esto puede ir cualquiera a buscarlos. Estos son de la zona del Corral de Alborache. Y antes, por ejemplo, Dani, que decías que nos enseñaste un montón, es que ya te digo, yo soy de letras, entonces antes enseñaste un montón ahí de piedras que sí, y eso que sí tal. Decías, todas emiten fluorescencias o como se diga exactamente, pero me imagino que todas no se comportarán igual, no serán con el mismo rango de luz o no durará la fluorescencia el mismo tiempo. Te digo, no lo sé, estoy hablando desde el más absoluto de los desconocimientos. Sí. Lo de la duración no, lo de la duración tiene que ver con otro proceso que es la fosforescencia. La fosforescencia se mantiene durante unos segundos después de cesar la excitación con la luz incidente. Cuando tarda un milisegundo más se considera fosforescencia. Cuando es menos, o sea, cese inmediato de la emisión, es fluorescencia. Quitando ese matiz que no es relevante para esto, los minerales lo que son en todo caso es fluorescentes, simplemente es que no se dan en esa zona. Y hemos ido descartando uno a uno todos los minerales, también yendo al campo, no solo a los mapas geológicos. No solo es trabajo de libros de geología, de estudiar geología y de mapas. Está la tercera pata, que es ir allá y buscarlos. Y bueno, pues con muchos días, una inversión de muchos kilómetros, mucho desplazamiento, pues hemos ido descartando el resto de minerales y de posibilidades y hemos ido aislando en los mapas la zona donde pensamos que pudo producirse este primer enterramiento. Y bueno, es que no me quiero meter en la cuestión de los insectos y tal, porque lo dejamos para el... Sí, eso ahora lo explicaremos, Sí, pero como es relacionado con el primer enterramiento, no me quedaba más opción que mencionar que lo hubo, ¿no? Pues, ¿dónde pudo ser ese primer enterramiento? Entonces nos fuimos a todo esto que tengo aquí envuelta, la habitación con todos los mapas geológicos de la provincia de Valencia y parte de la provincia de Cuenca, con el famoso yacimiento, por ejemplo, de Minglanilla, que es el yacimiento central del aragonito en España. De hecho, que sepáis que el cristal de aragonito en pseudoprisma hexagonal maclado, que es precioso, es casi una piedra semipreciosa, es el logotipo, por lo bonito y lo característico que su forma, es el logotipo del Instituto Mineralógico de España. Curiosidad aparte, no hay muchos sitios ni siquiera en la provincia de Valencia donde pueda encontrarse un suelo tan rico en aragonitos como para que dé esta fluorescencia que sea compatible con esto. Uno de ellos, y el más relevante desde el punto de vista criminológico, sería los alrededores del Corral de Alborache, porque ya como todo el mundo sabíamos, antes has dicho, yo creo que todo el mundo intuimos a qué sitio nos estamos refiriendo, pues ese es el que tiene todas las papeletas. Claro, es que, y perdona que te interrumpa, Dani, una cosa es que todos más o menos demos por hecho dónde es el lugar, o aplicando la lógica, viendo que hay dos tipos de tierra y que una no coincide en la romana y tiene que ser en otro sitio, pero otra cosa ya es ver detalles forenses, ver detalles científicos que dicen, no, ahora sí, porque esto estaba en la ropa de ellas y el lugar del que viene es este. Y yo te pregunto, Dani, ¿no hay otro sitio por la zona? Porque alguien también en el chat se lo estará preguntando, ¿no? ¿Alguna otra zona de Valencia que digas, mira, a lo mejor no fue aquí, pero fue allí? Sí, hemos localizado aquí unas cuantas en un pequeño plano aquí en el que hemos marcado muchas, pero es más fácil directamente que hagáis lo que os digo todo el mundo que tenga interés, que se descarguen estos mapas y busquen todos esos estratos de la Comunidad Valenciana. Yo les he catalogado y mi forma de catalogarlos, que es tan válida como cualquier otra, por referenciarlos, de alguna manera había que referenciarlos en el trabajo, ha sido llamarle ubicación principal al yacimiento en torno, porque es una franja muy alargada en el mapa, en torno al Corral de Alborache, y a las demás las hemos llamado ubicaciones alternativas, de las cuales yo he encontrado 7. Y las he geolocalizado, tengo las coordenadas aquí, que están publicadas en el trabajo, y en cuanto lo publiquemos, pues ahí las tenéis, las tengo catalogadas todas en coordenadas tanto geológicas como UCTM, por lo tanto, tenemos además catalogado, yendo a la leyenda del mapa, los mapas del IGME correspondientes, van numerados los tipos de minerales que aparecen en cada uno y la descripción perfecta de lo que se debe encontrar, y es que además es perfectamente coherente con lo que he encontrado. Por ejemplo, en la romana describe
una abundancia muy clara de calizas mitríticas con orbitolinas y margas arenosas, y eso es exactamente lo que aparece. De Si hecho, te parece, Dani, comparto un archivo que tú me hiciste llegar en el que sale un gráfico, a ver si lo puedo compartir porque ahí se explica muy bien. Mientras lo buscas, Jorge, voy a hacerle yo una pregunta a... Sí. Porque además, a ver, la gente que a lo mejor aquí no nos esté viendo, que tú que decías, por ejemplo, es que el sumario es enorme, ¿vale? Hay mucha gente aquí que no se lo haya leído, lógicamente, pero solamente quería dejar claro que yo además recuerdo que además en un programa hablábamos sobre las fluorescencias y demás, pero claro, desde total desconocimiento. Pero alguien puede pensar, bueno, ¿y cómo llegó a la conclusión de que esas fluorescencias son de ese tipo de tierras? Porque si no recuerdo mal, y corrígeme si me equivoco, Dani, yo creo que Frontera especifica muy bien, porque claro, hoy en día no tenemos la manera de ir a esos cuerpos y hacer una prueba de la fosforescencia que había en ellos, pero yo creo que Frontera se explica muy bien, mira, es una piedra que se comporta así, 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 y hace esto, esto, esto y esto. Es por dejarlo un poco claro, ¿no? Porque, bueno, ¿y cómo llegar a esa conclusión? Porque ya en su día quedó bien especificado cómo se comportaba, ¿no? Esa fluorescencia, ¿no? Él especificó, tenéis el texto referenciado en el trabajo, tuve que habérmelo impreso o apuntado para leerlo aquí textualmente, la verdad, era eso. Pero especifica que en esos bajos de la ropa y de los zapatos y en la parte de la moqueta, digamos, más cercana al extremo de los pies, recordamos una moqueta de unos 315, creo recordar, centímetros de largo por 107, 108 de largo aproximadamente, algo irregular. En el extremo que sobresalía más o menos los pies quedaban acumulados estas tierras que eran de carácter arcilloso. Las tierras arcillosas se pegan más a todos los materiales y más aún, lógicamente, una moqueta, y más aún si está húmeda. No hace falta recordar las que ha provocado en Valencia las tierras arcillosas durante la Dana y durante el año pasado, ¿no? Es una tierra que se fija mucho a las superficies y por eso la describe también y describe cómo se comporta y ese brillo a esas longitudes de onda. Entonces, lo que hemos hecho ha sido conseguir fuentes de luz alternativa de diferentes longitudes de onda, que es muy caro, muy complicado y desde aquí mando mucho agradecimiento, sin mencionar a nadie, a mucha gente que me ha ayudado en esto, para comprobar las diferentes muestras de tierra, que han sido muchísimas, para poder hacer todo esto. En esta tabla que estáis mostrando, no sé si es... ¿Qué tabla es la que estáis mostrando ahora mismo? ¿Es la de la composición de los suelos o...? A ver, esta muestra es del Corral de Alborache, en húmedo, color ladrillo, rojizo, marronoso, aspecto y tacto arcilloso. Sí. Color neutro, este es lo que habla del Corral de Alborache. Sí. Yo desde Mira, os la puedo enseñar. Las he guardado en placas Petri humedecidas para que le veáis el color en húmedo, ¿no? Que es de este color chocolate. De hecho, hablando con un compañero técnico de laboratorio de microbiología como yo, decíamos que se parecía a un medio de cultivo que hay, que de hecho se llama agar chocolate, que se utiliza mucho por el color característico que tiene, ¿no? Esta de aquí, que es especialmente fosforescente con ultravioleta, igual ahora incluso lo podríamos comprobar si apago la luz y con esta fuente, que de esta sí que me fío para... En interiores no se puede llevar al campo, pero en interiores sí que me fío de ella. Y esta es de la romana. Cualquiera que haya estado en la romana ve el color, veis que es más grisáceo. Intento evitar los reflejos de la luz, pero veis que es de un color... Mira, ahí lo tenéis muy bien, los perfiles sedimentarios que estás poniendo. Se ve perfectamente. Alborache. ¿Esa es la romana? Esa es la romana y este es el Corral de Alborache. Ese es Alborache, efectivamente. Claro, esto vamos a dejar que Dani también respire por si tiene que beber agua. Esto tiene muchas connotaciones y esto yo hablo a título personal, luego ya Hugo si quiere que se pronuncie al respecto, pero hemos criticado mucho al señor Miguel Ricard al respecto de que, bueno, que miente en sus declaraciones, que no te puedes fiar, pero y aquí, bueno, pues hay que reconocer que parte de lo que dijo en esa entrevista en el canal de Manu del Rincón del Disidente, cuando dijo que no las llevan a la romana, sino que las llevan a Alborache, tenía razón. Fueron a Alborache. Y esto, yo creo que por lógica descarta que el lugar de los hechos sea la romana. La romana es el segundo lugar de enterramiento, no las llevan allí, no ocurre nada allí. Las llevan a otro sitio que yo creo que también todos los que seguís este canal sabéis cuál es.
el lugar que dio las campanadas, y de ahí las llevan al corral de Alborache, ese al almacén de pólvora, y desde ahí a Alborache. Entiendo que esto, por lo menos esta parte que cuenta Miguel y ahora con los análisis de Daniel y de su grupo, en cierta manera se corrobora. Estos hechos van cogiendo forma. Luego ya podemos hablar de los 3 hombres, de otras personas que ha metido por medio, eso ya cada uno que crea lo que quiera. Pero aquí está hablando la ciencia y nos dice que el primer enterramiento fue en el corral de Alborache. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces hemos debatido aquí que en la caseta de la Romana no se encontraba nada? Que por qué no se habían encontrado restos de ellos. Claro, es que a lo mejor se estaba buscando en el lugar equivocado, porque se creyó que aquel fue el lugar en el que ocurrió todo. Si de una primera vez se hubiera dado con el corral de Alborache como el lugar de autos, el punto cero, quizá allí sí hubieran encontrado algo que nos hubiera llevado a los otros implicados en este caso, que para mí no son 2, sino que son muchos más. Pero como digo, esto es una opinión personal. Aquí yo no hablo por Dani ni hablo por Hugo. Es una opinión totalmente personal. Para mí ya con esto queda descartado totalmente la Romana como el lugar de los hechos, la Romana como el lugar del primer enterramiento, y hay que partir del almacén de pólvora e ir hacia Alborache. Es que sí, claro, sería absurdo, ¿no? Si pensamos que ya parecía absurdo, porque yo en aquel momento, y entonces es mi culpa también, yo decía, es que no me creo esto que cuenta Miguel Ricard, de que si las llevaron al Alborache, porque no concebía que si el crimen hubiese ocurrido en el lugar que hablamos, que podía haber sido donde ocurriese el crimen, que movilizases los 3 cuerpos, llevases al Alborache allí. Yo no lo veo lógico. Pues imagínate ya entonces cuánto más ilógico sería si todo sucede en las casetas de la Romana, llevas a los 3 cuerpos hasta Alborache y luego después con posterioridad los vuelves a llevar a la Romana. Yo creo que esto labor que está aquí, que mucha gente dirá, bueno, es que ya más o menos sospechábamos que podía haber un doble enterramiento y qué tal, pero esta prueba o este trabajo que hizo aquí Dani es que lo que demuestra ya no es que solamente hay un doble enterramiento, sino que prácticamente eso, podríamos descartar la Romana como el lugar del crimen, porque ya sería totalmente absurdo, Jorge. Pero bueno. Y antes de nada, para que no se malinterprete, ni lo que dice Hugo, ni lo que diga yo, no estamos acusando a nadie ni de mentir, ni no, para nada, ¿eh? Hoy en día hay otras técnicas, hay otras maneras de ver las cosas que llevan a otros resultados. Dicho esto, alguien comentaba por aquí, entonces la Guardia Civil mintió con el pendiente. No, ¿cuánta gente iba a la caseta de la Romana? Claro, ese pendiente pudo ser o pudo no ser, se podía aparecer y los padres creyeron que sí, pero la gran pregunta es ¿cuántas personas visitaban aquel lugar? ¿Cuánta gente pernoctaba allí? ¿Cuántas parejas se iban a dar el lote o lo que fuera a la Romana? Por lo tanto, bueno, yo creo que ya la historia va cogiendo un poco de línea cronológica, ¿no? El almacén de pólvora y de ahí al corral de Alborache. Y repito, lo confirma, vamos a decirlo así, un microscopio, ¿vale? Microscopio nos da en cierta manera la razón. Y algo que ha dicho Dani, que también es muy importante, y vamos a hablar de las tierras. Pero hay una segunda parte de la investigación que es analizar, no me gusta esta frase, pero bueno, la fauna cadavérica. Bien, para determinar si el día 6 pudo ser el segundo enterramiento, si no hay manera. Eso será la semana que viene. La semana que viene haremos un segundo directo con Dani, del mismo modo que estamos haciendo pero enfocándonos en lo que también han hecho, que es enterrar trocitos de carne y ver si podían reproducir un poco las condiciones y todo lo que hubieron aquellos días. Ya está, solo tenía que decir eso y Dani, todo tuyo. Exacto. No, y muchas gracias por decirlo, por ponerlo en relación. Lo que digo, hoy vamos a hablar de tierras, pero es que es inevitable porque parte de la cuestión entomológica viene por el hecho de que estuvieran cubiertas durante ese primer enterramiento, abrigadas de ser colonizadas por el género Califoridae, por las moscas, protegidas de la oviposición de las hembras adultas de estos insectos y, por lo tanto, el desarrollo larvario no coincidiera con el esperable en cadáveres de 10 semanas. Y eso es la cuestión. Y como era relevante, te agradezco que lo hayas dicho. Bueno, yo no puedo garantizar que el primer enterramiento fuera en los alrededores del corral de Alborache, porque, como digo, hay unas ubicaciones que he llamado alternativas y he señalado aquí que podéis buscar. Yo he encontrado 7 y algunas, de hecho, son incluso
en kilómetros cuadrados algo más extensas que la del corral, la franja del corral de Alborache, que mide unos 12 kilómetros de largo, 11-12 kilómetros de largo, y en su extremo occidental unos 800 metros de ancho y se va estrechando paulatinamente según va limitando hacia el territorio del mapa de Requena. En esa zona, incluso digo, hay ubicaciones alternativas probables, incluso son más grandes, pero tienen dos cuestiones que hace que sin poder descartarlas sea más difícil. Una es que no he encontrado en ellas estas fluorescencias características, porque pertenecer a un afloramiento del estrato Kuiper y que tu suelo, tu tierra, tenga una composición muy característica de ese estrato, no implica necesariamente que vaya a haber aragonitos con la forma de cristalización necesaria y en la cantidad necesaria como para que haya esas fluorescencias en cantidad suficiente como para que se adhiera a los zapatos y luego sea recuperable, digamos. Y segundo, en todos esos sitios, ya esto es criminología, no es lo mío, solo hay una de esas localizaciones que tiene un interés criminológico porque se sabe que era, por así decirlo de alguna manera, el cuartel general de Antonio Andrés y relación con una serie de robos y atracos en pueblos de los alrededores de Alborache, como eran Yátova, creo recordar que era Buñol también. En esto lo sabéis mucho mejor que yo, no quiero equivocarme, pero en fin, que lo utilizaban, digamos, como sede, lugar para pernoctar, donde incluso creo que enterraban una moto. Declaró que en las cercanías fue donde enterraron o de alguna manera escondieron la pistola, etcétera. Por lo tanto, yo, bueno, creo que no puedo dar conclusiones. Yo solo puedo decir que hubo un primer enterramiento en una ubicación con una composición geológica muy diferente a la de la romana, que es perfectamente compatible con la del corral de Alborache, y otras pocas localizaciones alternativas muy escasas en la Comunidad Valenciana, que no llegan a sumar todas ellas ni el 0,4% de la superficie de la provincia de Valencia. Creo que eso ya cuantitativamente nos da una idea. El nuevo estándar en ciencias forenses, la nueva normativa UNE en ISO, nos obliga a al menos intentar informar en términos probabilísticos. Hay varias escuelas en esto. Yo no me voy a pronunciar sobre mi posición teórica sobre la probabilidad, pero creo que esto ya nos da una idea de la rareza del terreno del que estamos diciendo, y cada uno puede pensar si esto es un hecho azaroso o si puede tener relación o no. Claro, es un poco lo que comenta Dani, ¿no? Los resultados arrojan este lugar y otros también de la proximidad, pero claro, a nivel criminológico, y más cuando Miguel Ricard menciona el corral de Alborache y se sabe que ellos frecuentaban aquel lugar, bueno, pues al final la lógica nos lleva hasta aquel lugar. Que ya digo que la lógica siempre tuvo que ser lo que prevaleciera en el caso Alcácer, pero no sé por qué no lo hizo, porque si tú encuentras algo y ese algo tiene dos tierras y una, al analizarlo, dices, vale, esta es de aquí por la textura, por el color, pero otra no es de ahí, hombre, das por hecho que aquí ha pasado algo, ¿no? Pero es como que esa otra parte se intentaba obviar. Se puso una versión que era la caseta de la Romana y tenía que ir todo inclinado hacia allí. Pero ya digo, viendo la propia escena, decías, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Bueno, pues ahora sabemos que el corral de Alborache, al igual que otros lugares, tiene esa composición que ya Frontela mencionó en su momento y que se encontraba en la ropa de las tres niñas. ¿Cómo llegó a esa parte en concreto de la ropa? Yo no lo sé, porque alguien lo preguntaba por aquí por el chat. Si es porque las hicieron andar, si es porque al enterrar cayó allí, yo eso no lo sé. Quizá deberíamos dejarlo para alguien que sí que entienda de todo esto, pero el caso es que tenían tierra compatible con el corral de Alborache y con otros lugares, pero coincidiendo con su centro de operaciones, da que pensar. Y te iba a preguntar yo, Dani, una pregunta que, a ver, no tiene nada que ver, bueno, no tiene nada que ver, sí tiene que ver con la tierra, pero bueno, porque siempre se comentaba, la tierra de la Romana es muy dura, es una tierra que no, es una tierra dura, me refiero a la hora de excavar y cavar una fosa en ella, ¿es más blanda Alborache o no tiene nada que ver? O... Muchísimo más blanda la de Alborache.
Si tenéis ahí el análisis en composición, y si no, no pasa nada porque lo tengo yo aquí y os lo leo, es muchísimo más arcillosa la tierra de Alborache. De media, porque he hecho un pool de varios puntos y lo he repetido todo 3 veces de cada cosa antes de informar resultado. La tierra de Alborache tiene aproximadamente una tercera parte, me sale un 33,4% de arcillas. La de la Romana 21, que no está mal, porque son tierras que vienen de margas. Las margas combinan arcilla y caliza. Tiene también la de Alborache, tiene muchos carbonatos que se disuelven en agua, son territorios kársticos. Los problemas que ahora estamos teniendo, que todos estamos siguiendo en televisión con el tema de las riadas y todo esto, tiene mucho que ver con esto, con la disolución de esta parte de carbonatos y la saturación de los suelos. La de la Romana tiene menos. Y también el tema de la materia orgánica. Y en general simplemente se caracterizaría, según la clasificación internacional USDA, el terreno de Alborache se caracterizaría como un suelo de tipo franco arcillo-limoso. Y el de la Romana como sería límite entre tipo franco y tipo franco-limoso, ¿no? Es decir, la arcilla favorece mucho el excavar en ello. Yo, por ejemplo, con las manos y sin tener una fuerza especialmente... sin tener mucha capacidad, he podido sacar varios kilos de muestra de tierra de Alborache de muchos puntos, simplemente con las manos sin pala, sacar varios kilos en 1 minuto, cosa que en la Romana es impensable. En la Romana es una tierra muchísimo más dura, alternada con conglomerados muy duros, lo que decíamos antes, con calizas micríticas, con orbitolinas, son calizas más duras y tienen conglomerados de areniscas, que son muchísimo más duros, y te encuentras con piedra, con muchas piedras. En general es un terreno con mucha más piedra, el de la Romana, y sí, efectivamente, cavar una fosa en la Romana del tamaño como la que usaron supuestamente primero para enterrar la moto que robaron en Valencia unos meses antes y después reutilizarla, digamos así, para el reenterramiento, tuvieron que tardar muchas horas, mientras que en Alborache fue muy sencillo. Incluso puede ser que ni siquiera fuera a cavar una fosa, sino, digamos, cubrir con tierra. Porque no me quiero meter en lo de la semana siguiente, pero no hace falta mucha cantidad de tierra para aislar los cadáveres de este género de insectos, de la oviposición. Ya eso lo comentaremos más a fondo la semana que viene. Dani, yo quería ponerte esta imagen en pantalla para que me digas si la tierra que extrajiste de Alborache es el lugar que no es un dibujo perfecto, ¿vale? Pero bueno, es el lugar que marcó Miguel Ricard cuando dijo que allí es donde ellos enterraban la pistola. Sí, el croquis famoso de Ricard. Es uno de los sitios de los que he tomado tierra, también es de los que más he mirado, porque también pensé en esto. Cogí muestras de unos 16 puntos más o menos de la cercanía del corral de Alborache, y dentro de cada uno de esos puntos repetidas, son muchas muestras, ¿no? Más o menos 4 veces por cada uno de estos puntos, ¿no? Es especialmente fácil ahí enterrar algo, porque pisar ese suelo es como hundirse en una especie de heno seco o de un material, como me recuerda a mí al permafrost que hay en el Ártico. Tiene tanta materia orgánica ahí porque se forma un talud en el que cae material sedimentario que es retenido por las escasas raíces que hay de garroferas y de algún pino mediterráneo, pino blanco, que es que simplemente se levanta con las manos la tierra, es muy vaporosa y sería un buen punto. Tengo que comprobar todavía, porque tenemos que volver, tenemos que ir a más de estas ubicaciones alternativas, coger muchas más muestras, seguir adelante, probar con otros láseres, esta vez ya no con lámparas, sino con láser de argón de diferentes frecuencias, para comprobar esto más a fondo y poder descartar todas estas ubicaciones alternativas, que es lo que más trabajo nos va a llevar. Pero creemos que ya merecía la pena contar esto en el momento actual y bueno, pues eso. Yo quería pedirte, Dani, pero bueno, no sé si a lo mejor procede o Jorge quiere o la gente de chat quiere, porque antes lo ofreciste y me quedó ahí diciendo, ostras, que igual podemos ver eso, ¿no? Lo de la tierra que decías, pues quizás se apagó la luz, pero bueno, no sé si queréis hacer la prueba o no, ¿eh? No vaya a ser que, porque me quedé con la intriga, no sé si se podrá ver.
Pues yo creo que sí. No sé qué tal la captará con la cámara con el filtro de policarbonato y esto, pero vamos a ver qué podemos hacer. Nos vamos a quedar oscuras un momento. Te voy a molestar, Dani. Yo llevo gafas ya, Hugo, a lo mejor te las tienes que poner tú también. Las tengo aquí, las tengo aquí. Bueno. Pero no son como las de Dani. No, eso no. No, pero incluso tengo aquí una pantalla de policarbonato. Con esta puede ser que se vea bien. Sí, si estuviera más oscuro... Se nota, ¿eh? Sí, se nota la fluorescencia. Tengo que hacer más oscuridad para que se vea bien. Se nota, ¿eh? Se nota. Sí, la veis bien. Sí, está fotografiado, lo tenéis en el trabajo, está fotografiado en mucho mejor condición en el laboratorio de geología que muy amablemente me han dejado usar. Se ve mucho mejor. Veis tonos naranjas, veis también tonos blancos. También es que tengo una pequeña luz ahí que me está fastidiando. No, pero se nota. No tenéis filtro, podemos hacer incluso el experimento. No sé si esto es muy ortodoxo, pero vamos a probar. No sé si con el filtro amarillo. Dejadme hacer la prueba un momento. A ver si es posible, ¿eh? A ver. ¿Igual algo mejor? Pues diría que no. No. Bueno, no, pero bueno, antes se veía esa luminiscencia antes. Lo hemos intentado. Sí, este era una muestra que dio especialmente luminiscencia, que era interesante, y por eso la he querido enseñar. Y esa es del Corral de Alborache. Esta es de las cercanías del Corral de Alborache, sí. En cambio, si analizáramos, Dani, las de la Romana no darían esa luminiscencia. No. Si queréis, mira, aprovechamos, lo podemos hacer. Tengo aquí varias de la Romana. Si el problema es más bien la cámara, tengo aquí varias de la Romana. Mira, os enseño, por ejemplo, esto es tierra seca de la Romana y la vamos a iluminar con la misma fuente de ultravioleta. Y vamos a ver. Y ya que estamos, si me permitís, apago también la otra luz y así igual consigo que se vea mejor. Antes yo por lo menos, no sé si es sugestión o algo, pero yo lo vi, Jorge. No sé si tuviste que había como piedrecitas que sí que... Sí, blancas. Claro, para que se vea bien entiendo que tiene que estar la habitación a oscuras por completo. Sí, bueno, pues un poco una muestra, un poco así por verlo nosotros. Vamos a ver. A ver. No se ve ningún tipo de luminiscencia No, se ve iluminado más allá, pues como una luz, pero no... Sí, por el reflejo del... Claro, no lo que entenderíamos como fluorescente. Sí, no tenéis que ver reflejos, porque además hay materia orgánica que podría dar fluorescencias, porque la materia orgánica a veces da fluorescencias, y aquí se ven cachos de hojas de romero, del olivo famoso que hay al lado de la fosa de la Romana, este olivo seco que hay al lado, ¿no? Pues de romero, de tomillo, que tenía también para enseñarlo. Y mira, ya que estamos aquí más oscuro, voy a volver a enseñar la de Alborache, si la encuentro por aquí, y lo vais a ver igual ahora mejor, porque ahora estamos más oscuros todavía. ¿Puede ser que lo veáis un poco mejor? Bueno, algo no mucho, ¿eh? Sí, yo creo que antes se veía mejor incluso, no sé. Sí, antes sin estar a oscuras se veía mejor. Sí, pero bueno, lo vimos, Dani, lo vimos. Sí, vale. Sí, es que el otro no hay nada... más longitud de onda que esta. Esta es de 395, esta longitud de onda. Es barata, es sencilla, pero para usar en casa me fío bastante de ella. Y vuelvo a encender la luz ya. Por aquí te preguntaban, Dani, que creo que esto lo has contestado antes, pero por si alguien entró más tarde, ¿en qué otros lugares, además de Alborache, se puede encontrar este tipo de material? Sí, os los digo, las ubicaciones los tenéis en la tabla y eso, y como os lo pasaré, pero os les digo igual. Son puntos muy anodinos que la gran mayoría no tienen que ver no son el centro de ninguna población, ni hay nada, ni hay una construcción, ni hay
nada en concreto, es digamos, por así decirlo, en medio del campo, pero os les señalo aquí en los mapas geológicos. De todas formas os digo, descargadlos y buscarlos. De las ubicaciones alternativas, aquí está la fosa de la Romana. Aquí está el Corral de Alborache. Este área que viene de este color rosa moradito aquí, esa área es. Una de las ubicaciones alternativas, bueno, en realidad dos, son continuaciones del Corral de Alborache, por así decirlo, de la franja, para entendernos, de la franja donde estaba el Corral de Alborache. Si la franja limitaría con el mapa de al lado, el de Requena, empieza aquí, se prolonga hasta aquí, aquí se ensancha mucho y aquí está el Corral de Alborache, asciende por aquí arriba esta ubicación que he llamado número 2, por lo tanto, digamos, es una continuidad de la franja del Corral de Alborache. Y la 1 también, conecta con un estrecho hilo de un antiguo cauce fluvial abandonado, ¿no? Mucho más moderno, y tiene un afloramiento bastante grande también ahí, el número 1. Este, lo único que tiene de relevante, el que he llamado yo 1, la numeración es mía, es tan válida como la de cualquiera, ¿eh? Tiene de interesante, digo, que limita por el norte con el centro urbano de Turís. Está, para entenderlo, está encima de Turís, justo al norte de Turís. Es lo único así relevante y tiene conexión, digamos, con el estrato Kuiper que aflora en Alborache. Luego hay otra que pertenecería al término municipal de Balcón de Montreuil, que es la número 3, que la señalo aquí. Y es, como veis aquí, es más grande, ¿no? Esta es extensa, tiene potentes invaginaciones de otros territorios que se meten en ella y está cortada abruptamente también por una falla conocida, ¿no? Y bueno, esta, ya digo, pertenecería al término municipal de Balcón de Montreuil, está a poca distancia de él. Les tengo geubicados y geolocalizados las coordenadas de todos, o sea que sin problema, ¿eh? Hay una cuarta ubicación... Sí, perdón. Te preguntan si Macastre estaría en esa zona. No. No. No, o sea, me lo imaginaba que iba a ir por ahí. No, Macastre para nada. Macastre, el camino rural donde aparecen los dos cadáveres, proviene de un estrato que es muy posterior, que os lo voy a representar gráficamente. Os enseño dónde está el cadáver de Valeriano y la Casica del Mestre. Aquí. Aquí el Corral de Alborache, aquí la fosa de la Romana. Esto en un mapa normal y corriente en Google Maps lo podéis ver, pero aquí os lo enseño en geología. En esta zona de aquí, número 26, nos vamos a la clave, arcillas rojas y margas limolíticas 27, número 27, perdón por daros la espalda, estaríamos en un periodo de 16 a 11 millones de años. Nada que ver con 200 y pico, nada que ver con 100 y pico de la Romana. Una regla de 40 centímetros. Imaginad, esto es hoy y esto es cuando se formó el estrato, cuando se formó todo el estrato Kuiper del mundo, ¿no? Y aquí es donde estarían los territorios del Corral de Alborache. Aquí, justo a la mitad, igual un poquito más de la mitad, digamos al punto de equilibrio, estaría la fosa de la Romana. Ya habría dinosaurios y todas estas cosas. Ya estaríamos en Triásico, fin del Jurásico. Lo del Alborache estaría aquí, más o menos a los 2 centímetros del borde. Macastre. Sí, Macastre, perdón, Macastre. Y para que os hagáis idea, la Albufera, ¿dónde estaría con sus 11.000 y pico millones de años? Unas 20 micras, un grano de arena de hoy. El grosor de la uña, si os lo señalo aquí. De hecho, a la albufera la podemos descartar. Yo entiendo, Dani y Hugo, que... la siguiente por qué creo que se dijo lo de la albufera y por qué... Claro, es que por aquí ya lo preguntaban en el chat, el tema de un medio acuoso, el tema de que no había livideces, y lo están preguntando mucho, pero eso será para la semana que viene, porque Dani también ha investigado eso, también tiene resultados, y es que hoy no nos daba para todo. O sea, esto es las tierras, el doble enterramiento, pero se ha continuado investigando para obtener resultados e intentar establecer más o menos cuándo pudieron ser llevadas a la Romana, el tema de las livideces y todo eso. Pero eso será la semana que viene. Por aquí preguntáis por algo de un Kepler rojo, entiendo que es Kuiper. Igual han querido escribir Kuiper, el territorio, y le sale Kepler por el autocorrector. Kepler era un astrónomo danés, el de los anillos de Saturno y todo esto. Y el pues de hablan de Kuiper rojo.
Eso creo que Dani lo has explicado antes. Sí, sí, la Terra Rosa, las tierras rojas arcillosas de Alborache. Sí. Tengo muchísima más. Mira, tengo aquí una cantidad y será por muestras. O sea, es, para entendernos, es este color. Si el problema es la cámara, aquí enseñar las cosas. Un aragonito. Es este color de tierra. Es este color de tierra. Esto en seco. Esto en tierra seca, ¿eh? Ese es el color característico de este estrato. Por el contenido en arcilla que tiene. Aquí te dicen, Dani sabe de todo. ¿Sí? Pareces una enciclopedia un poco así, Dani. Nosotros, por lo menos, para gente más profana como yo, sobre todo, masterclass aquí hoy. Mira, ya cuando hablabas de lo de los años de Macastre, ya dije, uy, qué va. Entonces ya ni de lejos nos acercamos ahí. Ni de lejos. No, ese es un territorio pues muy anodino, que si buscas lo que tiene, pues eso, pues es simplemente una composición, pues como un camino rural cualquiera. Así, bueno, en geología todo es interesante, pero allí yo no he encontrado nada, porque yo según voy mirando plantas, minerales, voy mirando un poco todo y no he visto nada relevante. Me traje de allí, pues por ejemplo, acebo, tomillo que tengo aquí, romero, pues por catalogar todas las plantas que aparecían por la zona, sobre todo interesaban las que cubrían el cadáver, pero bueno, no me voy a meter en Macastre ahora. Pero no, en cuanto a territorio, es muy diferente. Ya hablaremos de Macastre, de todas formas. Porque, Dani, lo que se encuentra en la romana, ¿eso nos da alguna pista de si lo llevaban ellas o lo llevaban ellos? Es decir, ¿eso estaba adherido? Es que no sé cómo explicarlo. Sí. Yo creo que es lo que quieres... Si se contaminó, correcto. Yo creo que es lo que quieres preguntar. Si estuvieron ellas andando por ahí, o por lo menos los cadáveres en cuyos zapatos se encontró en ese barro de la zona de Alborache, o si se apelmazó, digamos, ese barro alrededor al estar enterradas, pues yo creo que lo segundo. Yo creo que no necesariamente tuvieron que estar en vida allí, ni hacerse ninguna, no lo puedo saber, lógicamente, ni practicarse allí ninguno de los, vamos a decir, actos criminales que se hicieron. No necesariamente, sino que durante ese primer enterramiento, que según la declaración de Miguel Ricard, y ya hablaremos de esto la semana que viene, hubiera durado 7 semanas, o sea, desde la mañana del 14 de... la mañana siguiente a ser secuestradas las niñas, el 14 de noviembre del 92, hasta la festividad de Reyes Magos, el 6 de enero del 93, 7 semanas. En ese periodo, y con toda la humedad más los fluidos biológicos, se apelmazarían en torno a la zona que sobresalía de la moqueta, lo cual a mí me hace pensar y me refuerza la teoría de que estaban envueltas en la moqueta ya cuando se las recubre con tierra o se las semientierra o se las entierra en las proximidades, presuntamente, del Corral de Alborache. Y ahí es donde se forma ese acúmulo que luego arrastran al trasladar los cadáveres a las 7 semanas, ya en un estado de putrefacción y con todo ello adherido. En una masa de tierra tenía que tener una masa que yo he estimado en 150 a 160 kilos y ser transportadas a la romana para ser definitivamente enterradas allí. Que esto, de nuevo, lo que acaba de apuntar Dani, también lo encontramos en la declaración del señor Miguel Ricard Tárrega, ¿no? Cuando Manu le preguntó el tema de la moqueta y dijo, no, la cogimos porque Antonio quería ponerla en el suelo del corral de Alborache. Que esto lo pongo yo en mi boca, ¿eh? Dani se limita exclusivamente a darnos lo que, las cifras, lo que ha encontrado en el microscopio, pero bueno, yo voy escuchándolo y voy a la vez, por otro lado, recordando lo que Miguel Ricard decía, y bueno, ya veis que se puede ir hilando un poquito, ¿no? El tema de que la moqueta estuviera allí, bueno, pues ya estaba en el propio corral de Alborache, que él dice que las llevan al corral de Alborache, las piezas van encajando. Fábrica de pólvora, como dije al principio, se las lleva allí estaba la moqueta, se las entierra, y desde ahí, por una circunstancia que no sabemos, siempre él dijo que era porque la policía estaba muy cerca, estaban cercando la zona, deciden trasladarlas y llevarlas hacia la romana. Dani, pero también hay quien puede preguntarse, ¿y esa tierra que se encuentra en la romana, que pertenece a un lugar
parecido como lo que se ha encontrado en Alborache, ¿no se le pudo caer a ellos encima de ellas? Hombre, pero hablamos de una cantidad de tierra que esté fijada en torno a los zapatos y a los bajos del pantalón al extremo de la moqueta que iba con los cadáveres. O sea, que se ha pelmazado en torno a las partes que sobresalían del cadáver. Esto, si haces el experimento, lo ves clarísimamente, dónde se apelmaza la tierra y dónde no. Sí. No, yo no creo que sea contaminación eso. Una contaminación se te puede caer como a mí se me puede caer y ahora tendré que limpiar la mesa, por ejemplo, una pequeña cantidad de tierra en un momento y aparecer, pero no como para que en una autopsia de 3 cadáveres que vienen envueltos en barro gris de la romana, característico de la romana, de repente veas este color, ilumines con la luz forense y digas, ostras, esto no cuadra. ¿Esto qué hace aquí? No puede haber esto aquí, porque geológicamente no puede estar aquí. Yo es lo que... Yo quería hacer una pregunta a Dani, pero a título personal, Dani, sí. Porque a mí me pasó la primera vez, y yo no sé, a lo mejor si te pasó, o tú en el momento en que dijiste, en que viste que Frontera decía que había esas fluorescencias y dijiste, uy, aquí tiene que haber un segundo enterramiento. ¿La primera vez que tuviste hablar de segundo enterramiento te pareció también una idea descabellada como me pasó a mí? ¿O tú ya con lo que se comentaba Frontera en él dijiste, uy, aquí puede ser, puede ser? Antes de hacer, me refiero a todos los estudios y demás, ¿eh? Yo tengo que decir, y seguramente lo saque gente esto, que se hizo una encuesta en un grupo de Telegram hace tiempo, de dónde se pensaba, con hace tiempo es hace menos de un año, de dónde se pensaba que ocurrió todo y si hubo doble enterramiento y tal, y yo voté que todo en la romana y todo en las casetas de la romana, y me duele decirlo porque he estado en las casetas de la romana desde que tenía 14 años, tuve la primera que fue, 14, hasta ahora he estado unas 4 o 5 veces en mi vida y en la fosa de la romana, y en Alborache solo he estado la última vez que fui, toda esa semana, 2 días, y durante mucho tiempo he creído... Durante todo este tiempo, desde que lo leí, desde el primer momento, por ciencia forense, yo hubiera dicho, aquí hay un doble enterramiento, está clarísimo, no solo por las tierras, por la parte de entomología, pero por logística o por criminalística, digamos, o más bien por criminología, pensaba, pero qué locura, ¿cómo van a hacer eso? ¿Por qué van a hacer esto? Y más esta gente que son, bueno, es que no sé si puedo decir la palabra que... Gente que, digamos, no tiene mucho conocimiento. Ni cultura científica o forense y diría que ni la lógica más aplastante. ¿Cómo van a hacer esto? Con cadáveres en descomposición. Me parecía que logística y subirlas hasta allá. Que bueno, no es un sitio tan inaccesible la romana, para nada. Va la gente allá a pasear, yo he ido a pasear, es un sitio precioso. Lo siento por dar una opinión así de, pero es que existía antes de ocurrir esto y sigue existiendo ahora. Es un paraje natural impresionante, sí. Geológicamente interesantísimo, en fin. Y me podía, digamos, la parte logística o mi razonamiento humano ante la parte forense, pero es que ahora me he dado cuenta que era aplastante. Al hacer esto, si la pregunta indirecta es si algo me ha influido el saber la declaración de Ricardo. No, era simplemente... Me imagino que... Sí, ¿no? O que mucha gente lo esté pensando, lo haya preguntado, de que me parece normal pensarlo. Yo lo pensé. Yo creo que he llegado a esta conclusión exclusivamente por el análisis de las tierras. Creo que soy objetivo en esto y creo que lo afirmaría si fuera como perito a un juicio a hablar sobre esto. Quería hacer otra pregunta, ¿vale? Pero ahora a lo mejor me dices, oye, pues no lo sé de momento, o estamos mirando, o mira, esto de momento todavía lo tenemos ahí en stand-by. En el juicio, cuando hicieron el levantamiento de los cuerpos y demás, hablaban de 2 piedras que usaron envueltas en una camiseta, no sé si te suena. Esas piedras desaparecieron y que por lo que decían, estas piedras no son de la romana, porque son como muy lisas y muy... No sé si recuerdas aquello. En Alborache hay algo así parecido, ¿viste alguna piedra así? Yo qué sé, como... No, también son angulosas y tal. Pero es más fácil que se redondee una piedra de la romana, porque son calizas y margas. Esta es una piedra característica de la romana, del paraje de la romana. Tengo aquí más. Alguna más así grande.
son piedras de estas, digamos, pues muy corrientes, de las que a nadie nos llamaría la atención si nos las encontramos por ahí, que son margas, calizas, depende un poco de la proporción, ¿no?, entre carbonatos y demás. Algún afloramiento, esta la cogí porque tenía un óxido de manganeso ahí que me interesaba tener. En fin, piedras más normales. Sí que es verdad que tienden a ser más angulosas, pero probablemente en algún sitio que haya habido más erosión podrían haberse encontrado dos piedras más redondeadas, sí. No lo sé, no sé si se dejaron siquiera dentro de la fosa. Me creo que se dejasen dentro de la fosa. Pero que no es algo que te llame la atención, que puedas decir, oye, esto es imposible o tal, porque además hay un charco negro al lado. Vale. No especialmente, igual que las dos famosas piedras que se encuentran en el interior de uno de los cráneos. Excavando cráneos y muestras, por ejemplo, de la Guerra Civil, con la asociación de la RMH, la Asociación de la Memoria Histórica, es corriente que aparezcan restos de piedras, y a través de la apertura piriforme del cadáver de un cráneo un cráneo femenino de esa edad puede entrar perfectamente dos piedras de ese tamaño, perfectamente a través de las coanas, pasando por la lámina pterigoidea y quedas atascada al final, sí, en las coanas sin ningún problema. A mí no me descuadra para nada, nunca. De hecho, es que lo he hecho experimentalmente, lo he medido y puedes coger dos piedrecitas así en un cráneo de plástico o de verdad. Quiero decir, los que trabajamos con estas cosas, lo puedes hacer y compruebas que pasa perfectamente. A mí no me impresiona para nada eso, no me llamó la atención, ¿no? Dani, en ese trabajo que nos enviaste, en ese informe, comentabas algo de que estabas esperando un láser nuevo. Sí, bueno, no era láser realmente, era fuente alternativa, era halógena, de tipo halógeno, más parecido a un tubo fluorescente. Y sí, ya ampliamos 715, 735 y creo que era 755 las tres longitudes de onda que probamos, y efectivamente en coherencia con todo lo anterior. Esto lo he acabado prácticamente antes de ayer por la tarde, lo he estado redactando hoy y nada, en coherencia con lo anterior todo, ninguna fluorescencia relevante. Sí que había algún material diferente a aragonitos que podían ser fluorescentes a esas longitudes de onda en algún sitio, en Alborache, creo que son micas, en escasa cantidad, además por la forma de exfoliarse, la transparencia y demás, podría confirmarlo, creo que son micas, pero vamos, sin mayor cambio, no ha aportado nada nuevo a lo que ya habíamos visto con las longitudes de onda más cortas. Mira, por aquí te preguntaban, Dani, ¿en qué pudo influir el tiempo, lluvia, frío, con la adhesión de los sedimentos y tierra en los cuerpos? Favorece, porque desde luego cuanto más húmeda está la tierra, el barro más se pega, más se apelmaza, y al sacarlas secaría un poco. En ese tiempo que estuvieron fuera se expondrían a los agentes externos, a la luz, al sol del invierno, colonizarían por moscas, pero no me quiero meter en eso hasta la semana que viene. En cualquier caso, sí, favorece. Y llovió mucho, tanto en esa zona, que tenemos las mediciones de las casetas, tanto de Yombay como de la de Yatoba, para poder compararlo, y sabemos que llovió mucho en ambas. Y aparte los lixiviados, que se llaman los fluidos de la descomposición, favorecen también que se vaya adhiriendo. Hablando de fluidos, Dani, no te quiero meter ningún compromiso porque no es para lo que hoy has venido aquí, pero bueno, te lo quería preguntar. 33 años han pasado ya desde aquel fatídico viernes 13 del año 1992. A día de hoy, ¿se podría encontrar algún fluido o algún rastro en algún lugar de los que se han puesto sobre el mapa que nos indicara algo de los culpables? ¿O ya sería muy difícil con el paso del tiempo? Lo bueno es que la genética de hoy día sí que nos amplificaría. Si recordamos, en aquella época, de 165 pelos que se cogieron del Ronda, el Corsa y los dos colchones, solo 7 pudieron amplificarse, porque tenían una capacidad de detección en el año 97, que es cuando se amplificaron, de 10 picogramos por microlitro. Hoy día con 0,35, 0,30 se amplifican. Si de 165 amplificaron 7, hoy hubiera sido 120, 125, 130 perfectamente.
Incluso los pelos sin raíz de ADN mitocondrial salen casi todos. Antes fallaba alguno. De 15 fallaron 3, salieron 12. Hoy día se podría encontrar el problema con reactivo de presunción de sangre, que es el reactivo de Kastelmeyer, el test de Adler, que se llama reactivo de Kastelmeyer, dará muchos falsos positivos con el tipo de materia orgánica que hay en el sitio que yo creo al que tú te estás refiriendo, porque interfiere mucho con los restos de cítricos, igual que con los restos de ciertos vegetales y también con los restos de ciertos explosivos y de la forma. Entonces habría que buscar con un reactivo que no existiera en aquella época, como es el Blue Star, que no tenga esas interferencias y permita hacer estudios ulteriores genéticos si se requiriera. Pero todo eso que lo mire la parte jurídica. Desde el punto de vista técnico, yo estoy diciendo si técnicamente se puede hacer, se puede intentar. Sí. Científicamente se puede intentar. Te preguntaban, Dani, aquí por simple curiosidad, Laura, si en algún momento has tenido algún contacto con Frontela o esto lo habéis compartido, los resultados, no. Ya me gustaría a mí. No. Con el profesor Verduin directamente sí, porque es el director de mi máster y su tutora es mi tutora del máster se doctoró con él en la época del juicio, en el 97, una tesis doctoral excelente, por cierto, precisamente sobre falsos positivos y negativos de los test de Adler y del test de la benzidina. Pero no he tenido contacto directo ni ocasión de discutir detalles de forenses del caso, ni tampoco con Frontela, ni con con nadie más. ¿Has dicho el profesor Verdú? Sí. El que conocemos, Fernando Verdú. ¿Él es conocedor de toda esta investigación? Han corregido mi TFM, sí. Oh, interesante que después de todo tiempo sepan que el caso sigue vivo. Sí, yo lo he pensado mucho tiempo. Bueno, yo creo que... Bueno, sé que es impopular lo que voy a decir, pero creo que las primeras autopsias no fueron malas. Yo soy de los que opina igual, ¿eh? Yo soy de los que opina igual, Dani. Yo creo que no fueron malas tampoco. Que yo hubiera recogido las larvas y esas cosas, hubiera hecho otras cosas, o creo... No yo no soy nadie para decir... Pero que creo que Frontela, cuando dice que debieron de haberse recogido, haberse hecho de otra manera, u otros forenses a posteriori, otros criminólogos que saben muchísimo más que yo, dicen que eso es así, pues coincido en esa opinión. Pero yo no creo que fueran malas autopsias. Sinceramente lo digo, eran escuelas diferentes. Trabaja de una forma la Facultad de Medicina de Sevilla, que tiene instituto donde analizan, tiene el laboratorio propio, que el de Valencia, que externaliza en el INT y externaliza también en el de la Guardia Civil de Valencia. Hoy día creo que lo hacen en el de la Policía Nacional directamente, porque el INT ahora está en una situación un poco como en una crisis ahora mismo, así. Pero yo creo que fue un buen trabajo el que se hizo por ambos equipos. Sinceramente. Yo soy de la misma opinión, No. Yo soy de la misma opinión, Dani. Yo siempre dije que las primeras autopsias para mí no fueron malas. ¿Que podían ser mejores? Bueno, hombre, claro, podían ser mejores. Pero no creo que fuesen unas malas autopsias. De hecho, la mayoría de las lesiones, la mayoría de todo, salen en las primeras autopsias. Frontera sí que hay alguna cosa que matiza tal, pero... También es normal, porque las segundas autopsias no son buenas. Una mala disección, yo no he hecho autopsias forenses, he hecho disección en departamento de anatomía, con cadáveres donados para anatomía. Una disección mal hecha no puede rehacerse. Eso tuvo que haberse hecho una autopsia conjunta, con los dos equipos, con iba a decir dos pares de ojos, los dos grupos, digamos, en conjunto, Frontela y Montes por un lado y sus técnicos, y no me viene ahora mismo a la cabeza el nombre. Yo tampoco me recuerdo, Sí, Villalaín, Fondemora, etcétera, Verdú por otro y sus técnicas que estaban ahí también, y sin haber discutido en hasta qué profundidad puede hacerse o no, si es que de verdad hubo esa discusión, que yo no lo sé. Y mi opinión es que tuvo que haberse hecho una autopsia.
No sé si más preguntas por ahí, Jorge, porque yo ya con Dani me lo dejó tan Es que me está claro llegando todo. un mensaje muy, muy interesante que le puede interesar a Dani. Si me dais unos minutos para que Sí, lo acabe de anclar, son de estas Los cosas que que hagan pasan. falta. sí, Que tiene sí. que ver con el Corral de Alborache, tiene que ver con el señor Miguel Ricard. Ir contando algo, No, mira, pues darme unos minutos. aprovecho mientras, y luego después ya te pregunto, Dani, pues mira, un poco así, además, que Dani descanse también un poco. Mira, aprovecho para, pues, felicitar, iba a decir, madre mía, agradecer por aquí la gente que donó a Pimpa, a Arturo Tejero, es que leo muy mal, Molina, no llevo las gafas, a Soinela, a José Luis JR7NU, a Maggi P1M, a María José San Juan, que se hizo una, no sé si regaló, sí, una membresía de regalo, a Laura Rorre, Antonio de K7, que se ha hecho un nuevo miembro, Samari me sale también aquí nuevo miembro, que Samari creo que lleva un montón de aquí con nosotros siendo miembro, que ha regalado también una también. Así, mira, aprovecho, Dani, lo siento, y mira, pues doy las gracias también. No sé si Jorge lo tiene preparado o todavía no. Es algo que a ver cómo lo cuentas. Es que me llegaba Estoy un intrigado, anónimo para hacer una propuesta a Dani, ya se gestionará. Es de una persona que al parecer en su momento, hace ya mucho tiempo, Miguel Ricard le dijo exactamente el punto donde fueron enterradas en Alborache, que hay un mapa incluso con la ubicación y que si a Dani le podría interesar ir a ese lugar y tomar muestras. Sí. Yo ahí dejo la propuesta. Y yo la respuesta, sí. Vale. Bueno, pues a partir de aquí ya iremos tramitando. Creo que sé por dónde va además, Jorge, pero bueno, eso ya queda en... Y yo creo que también sé yo por dónde va, pero sí me interesa, sí. Creo que nos interesa al grupo y a todos, sí. Genial. Esto hay que sacarlo, esto hay que investigarlo y a ver si podemos ir descartando más sitios, confirmando otros y además lo bueno, lo que digo, si se me permite un minutín repetirlo, es que esto lo podéis hacer desde casa, podéis descargar estos mapas, que es público, que está para eso. Podéis consultarlo, todo el mundo puede ir al Alborache, no hace falta unos conocimientos de geología. Yo no soy geólogo, soy técnico de laboratorio y mi especialidad es microbiología de formación de grado y trabajo en una facultad de ciencias de la salud. No hace falta especialmente unos conocimientos enormes, hace falta hacer un trabajo que se hizo porque se hizo un análisis de tierras. También se podría comentar que se mandó al laboratorio, no al INT, al de la Guardia Civil en este caso, hicieron incluso microscopía electrónica de luz polarizada, hicieron microscopía, no sé si era confocal también, por patrón de emisión XDR, hicieron cosas, ¿no? Pero no llegaron a conclusiones muy claras, las muestras eran escasas, la famosa muestra en los bajos del Corsa era muy escasa, estaba además con muchas hifas de moho, de mala conservación, no llegaron a nada claro. No es que no se hiciera en su momento, pero es que a esta respuesta de lo de las fluorescencias, por ejemplo, yo siempre he querido buscarle una respuesta y esa ha sido mi motivación para hacer esto en el equipo. Pues genial. Y ya estoy deseando que Dani venga con nosotros la semana que viene para hablar de lo de la fauna cadáver. Mira, para concluir, enseño una imagen, con el permiso de Dani, si la encuentro, de lo que hablaremos la semana que viene. Nada, cuéntanos, Dani, muy rápido qué es esto y ya despedimos el directo. Sí, a ver... sí, vale, pues este es el conjunto que monté para hacer el experimento. La parte de entomología va a tener 3 patas, que ya les describiré. Una de ellas es la recreación experimental. Y básicamente lo que estáis viendo es un trozo de moqueta, un trozo de tela vaquera envolviendo unos restos de carne de cerdo, tanto de patas como de pared torácica interna de cerdo cortada, para ser enterrada, extraída y reenterrada en condiciones lo más similares posibles a las de la hipótesis del doble enterramiento en los plazos que dijo Ricard, como asumiéndolo como hipótesis cero como correcta. Y es uno de los 3 ejes en los que nos vamos a basar para la parte de entomología forense y de tafonomía forense. Pues esto será la semana próxima. Yo creo que hoy ha sido mucha información, sobre todo muy esclarecedora
Pocas dudas caben ya de que la Romana fue un lugar de paso y un lugar donde el segundo enterramiento, básicamente, que no ocurrió nada allá arriba, que esto ocurrió en otro lugar y que primero, pues descansaron en una zona de la cual la Tierra tiene las características prácticamente idénticas a las que hay en el Corral de Alborach y todo lo que lo rodea. Y ya digo, quizá algunos dirán, bueno, yo esto ya lo sabía, lo intuía ya, pero ahora por lo menos se puede ver, se puede medir, se puede comprobar y es una pieza muy bien encajada. La otra para mí es la ubicación, también. ¿Qué nos faltaría ahora? Saber exactamente cómo ocurrió todo hasta que prácticamente llegaban a la discoteca Color y los implicados, además de Miguel Ricard y Antonio Anglés, si es que hubo más personas. Pero bueno, poco a poco. Yo creo que hoy se ha dado un paso muy importante y son de estas cosas cuando decimos no hay nada nuevo en el caso Alcácer. Bueno, no tenemos al señor Anglés aquí, no tenemos a una persona que diga, oye, yo lo vi, pero si más no, yo creo que esta información no se había visto hasta el momento. Por lo menos nadie se había preocupado de organizarla, reagruparla y mostrarla para que todo el mundo lo entienda. Y como decimos, la semana que viene ya os diremos el día, Dani volverá a estar de vuelta para hablar de esta otra parte de la investigación. Mientras tanto, nosotros el domingo haremos un pequeño debate porque hoy hemos venido a escuchar y a absorber todo lo que podamos de lo que nos ha contado Dani y el domingo debatiremos al respecto de las conclusiones que sacamos de este directo. Y nada, gracias a los que habéis estado en directo, gracias a los que nos veréis después tranquilamente, recordad suscribiros, compartir y dar like. Y Dani, bravo, ha sido genial, tu trabajo es espectacular. Hay gente que decía que quedaría 2 horas más escuchando a Dani. Una masterclass. Bueno, gracias a Dani y gracias a todo el equipo que está trabajando con él y que han querido que sea este canal quien transmita toda esta información. Pero bueno, gracias a todos, gracias a los que estáis en directo, gracias a los que nos veréis después tranquilamente. Dani, un abrazo y hasta la semana que viene. Un abrazo y un abrazo a todo el mundo que estáis ahí. Gracias por estar y gracias por dejarnos estar. Muchas gracias. Un abrazo, Dani. Un abrazo.